El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas. Son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, pero que también habitas en nuestro corazón, te agradecemos infinitamente, mi amado, por este tiempo especial de intimidad contigo. Bonito saber que cada vez que nosotros nos acercamos a ti, tú nos oyes, tú estás atento a nuestras oraciones. Tu palabra nos conforta al decirnos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Qué bueno que estés en medio de nosotros, porque este tiempo sin tu presencia no tiene ningún tipo de significado. Lo más importante eres tú para nosotros. Gracias por mirarnos con amor, por mirarnos con misericordia y por habernos dado la oportunidad de conocerte. Gracias por despertarnos cada mañana e invitarnos a tu mesa, a sentarnos contigo, a escuchar tu consejo, a recibir tu instrucción, a llenarnos más y más de la presencia tuya. Gracias porque es un tiempo en el cual tú nos permites conocer qué es lo que tú piensas acerca de nosotros, hacia dónde quiere que nosotros nos dirijamos. Nos muestras aquellas cosas que aún tienen que cambiar. Nosotros reconocemos que solo no podemos hacerlo. Es tu misericordia la que nos permite a nosotros darnos cuenta de los errores y de las equivocaciones que hemos estado cometiendo. Y es esa misericordia tuya la que nos permite levantarnos, ser conscientes del error y dar vuelta atrás. Eres tú el que haces esa obra preciosa y la sigues haciendo en cada uno de nosotros. Por eso en este día te agradecemos con todo nuestro corazón por estar siempre allí. A pesar de nuestras infidelidades, tú te mantienes fiel, Señor, porque esa es tu naturaleza. Y eso nos motiva y eso nos da la fuerza, es tu ejemplo el que nos permite cada mañana levantarnos con todo el optimismo, con toda la fe, puesto los ojos en Jesús, aquel que soportó el suplicio de la cruz y nunca se rindió hasta cumplir ese propósito. Queremos imitar tu ejemplo y queremos, a pesar de todas las
adversidades que puedan llegar a presentarse, seguir adelante como tú nos has enseñado a hacerlo. Gracias porque cada mañana sentimos tu mano de amor extendida a través de esta palabra que nos levanta, que nos reconforta, que nos llena de vida. La gloria y la honra de todo lo que aquí ocurre es solo tuya, Señor. Este programa eres tú el que lo diseñas, eres tú el que lo haces, eres tú el que inspiras estas palabras, de manera que el único digno de ser alabado eres tú, mi Señor. No hay otro pastor en medio de nosotros. Derrama de tu gloria sobre nuestras vidas. Satúranos de la presencia de tu dulce Espíritu. En este día llévate los afanes, las ansiedades, los temores, las preocupaciones y llénanos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. A ti la gloria y la honra, Señor, por todo lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué maravilloso estos tiempos en la presencia del Señor que nos reconfortan y que nos llenan de vida. A todos ustedes, preciosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga. Me gozo muchísimo al enterarme de esas buenas noticias. Cuando una nueva persona se une a la familia, hoy le damos la bienvenida a Héctor, que me escribió muy entrada la noche para decir que sigue también las enseñanzas de Jesús. Nos alegra mucho eso. Y a todos los que están aquí, sean bienvenidos. Aquí estamos no porque alguien nos haya presionado a estar. Hay algo que brota de lo profundo de nuestro corazón y de una manera libre y espontánea venimos a este lugar a ser edificados por la palabra. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas creyeron que si Jesús venía y oraba por él, su hermano sanaría. Pero envían a buscar a Jesús y él se demora unos días más. Lo cierto es que cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. Hablamos de que no era un dolor de cabeza. Hablamos de que no era un dictamen médico que dieron y dijeron algo está mal en la salud, es posible que te mueras. No, ya tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto implica algo que ningún ser humano puede pensar que puede volver a la vida. Pero nuestro Dios es un experto en hacer lo que para el hombre le resulta imposible. Ojalá lo podamos entender. Porque lo que nos lleva a perder la fe es creer que la capacidad de nosotros es igual a la capacidad de Dios. El hecho de que usted y yo no podamos, el hecho de que el médico no pueda, el hecho de que la ciencia no pueda, no quiere decir que nuestro Dios no pueda. Por eso le dice a Marta y a María y a cada uno de los que puede estar pasando por una situación similar en este día ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Que si creen. No les he dicho, ya les había dicho. El problema es, ¿qué es lo que estamos creyendo? A veces creemos más a lo que dice el médico, a lo que dice el examen, a lo que dice la gente, pero lo que dice Dios es lo que marca la diferencia. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y efectivamente ocurrió, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Pero aquel que es la resurrección y la vida estaba en el asunto y Lázaro resucitó. No hay circunstancia tan difícil que el Dios Todopoderoso en el cual usted y yo hemos creído no puede hacer. Pero en momentos de adversidad se requiere mantenernos firmes en la fe y no dudar jamás. Porque el Dios al que nos hemos acercado y en quien hemos creído no está muerto. Él está vivo y sigue teniendo poder para sanar y para restaurar. ¿Qué debemos hacer? Seguir creyendo. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Ya no la gloria del médico, ya no tu gloria, es la gloria de Él. Al final, cuando ocurra todo, entonces dirá, esto solo lo pudo haber hecho Dios. Y le alabarás por siempre con todo tu corazón. Damas y caballeros, señoras y señores, sean todos bienvenidos a este momento de intimidad con Dios.
esta no era la predicación central, era simplemente un abrebocas. Vamos a compartir esta enseñanza, por favor, con todos. Vamos a darle me gusta y nos vamos a gozar en este tiempo. No hay nada más importante. Es el tiempo que sacamos para estar en intimidad con Dios. Así que lo demás que espere. Ahora sí, vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra en medio de espinos, pero la que cayó en buena tierra dio fruto abundante. Eso te pedimos, amado Espíritu Santo, que esta semilla inspirada por ti quede sembrada en nuestros corazones y de fruto abundante al 100%, y de allí nunca se borre. Es tu palabra, la vamos a atesorar, la vamos a poner en práctica. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, hoy hay pan de nuevo, como el Señor le prometió. El título del mensaje en este día es Jesús enseña y predica. Jesús enseña y predica. ¿Cómo se llama el mensaje? Así. Jesús enseña y predica. El libro de Mateo, capítulo 11, verso 1, dice la palabra del Señor, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, y mire lo que dice la Biblia. De allí el título del mensaje. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Este suceso ocurre inmediatamente después de las instrucciones que Jesús les dio a sus apóstoles antes de enviarlos a Galilea. Allí debían predicar su mensaje y realizar milagros bajo la autoridad que Él mismo les había dado. Los apóstoles fueron en parejas, separados de los demás y sin Jesús. La intención de nuestro Señor Jesucristo no era que disfrutaran de algo de tiempo libre, más bien los envió a multiplicar el número de trabajadores en la cosecha que estaban escasos. Mateo 9, 37, 38 dice la palabra. Mateo capítulo 9, versos 37 al 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por esa razón, vemos que mientras los 12 emprendieron su viaje misionero, Jesús hace lo propio también, dirigiéndose a Galilea para continuar su propio ministerio de predicación y sanidad. Hay varios aspectos de estos escritos que me llaman poderosamente la atención. El primero de ellos es que el verdadero liderazgo enseña con el ejemplo. Vayan a predicar. Ustedes van por un lado, yo voy por el otro. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen. Lo que le dijo fue, vamos y predicamos. Ustedes van tras las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yo voy por las que están en Galilea. A propósito de predicar con el ejemplo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos del 8 al 9. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9, traducción lenguaje actual, dice esta versión, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto. El apóstol está diciendo como hay que hacer una pausa y revisar o pensar en lo que estamos pensando, ¿verdad? Y él está diciendo, piensen en todo lo que es verdadero. Es decir, si lo que están pensando no es verdadero,
deséchenlo, porque no viene de Dios. Piensen en qué más que debemos encontrar al revisar nuestros pensamientos, que lo que estamos pensando es algo que merece respeto. ¿En qué debemos pensar? En todo lo que es justo. Si hay injusticia en lo que pensamos, no es de Dios. Y dice que debemos pensar en todo lo bueno. Si estamos pensando mal, no es de Dios. En todo lo que merece, en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado, en esas cosas debemos pensar. Verso 9. Practiquen todas las enseñanzas, practíquenlas. No es solo quédense con el conocimiento. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Eso es ejemplo, ¿verdad? Me vieron hacer y oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará siempre con ustedes. El apóstol Pablo comienza el versículo 9 diciéndonos que pensemos en lo que hemos aprendido, recibido, oído y visto en él. Esto es muy significativo, ya que Pablo está diciendo efectivamente que podemos aprender de su ejemplo y seguirlo. Él se está refiriendo a todas las enseñanzas que había impartido, tanto por medio de sus acciones como por sus palabras. En otras palabras, lo que él hizo y dijo debería ser imitado por todos nosotros también. Aunque no podemos conocer a Pablo personalmente, podemos aprender de su enseñanza registrada en la Biblia. Podemos estudiar sus cartas y aprender de su vida que se encuentra reflejada en ellas. Es importante comprender, mis amados, que no se trata solo de lo que dice, sino también de cómo vive y de cómo todo eso se encuentra en su ejemplo lleno de fe en Cristo. Esta es la razón por la que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice 1 Corintios 11, verso 1, dice la palabra del Señor aquí, sed imitadores de mí, está hablando Pablo, ejemplo. Y nos estamos dando cuenta que Jesús envía a los discípulos a predicar, pero Él también se va a predicar. Una cosa es que uno diga vaya y prediquen y uno se queda esperando que el otro haga el trabajo. No, Él predica con el ejemplo. Y aquí vemos a Pablo, y esta es una característica que debe estar en todo siervo de Dios, es predicar con el ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que debemos enseñar con el ejemplo, porque esta es la única enseñanza efectiva con aprendizaje y práctica duradera. Cualquiera puede ponerse a enseñar, pero luego practica lo que enseña, o se basa en el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ahora Pablo va más allá, él dice imítenme a mí. Cuando dice así como yo de Cristo, lo que deja claro es que él no está buscando ser el centro. Pablo no pretende que las personas se fijen en él, ni que pongan su mirada en el hombre, sino que miren al Cristo que hay en ese hombre. Sean imitadores de mí, así, de la manera como yo imito a Cristo. Si algo han de imitar ustedes es lo que me ven, es lo que ven que yo de Cristo imito. Esto es importante aclararlo, porque aquí no se trata de nosotros. A veces leemos el texto y decimos, sed imitadores de mí. Miren cómo yo conquisto, mire lo que yo tengo, mire. No. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo está imitando a Cristo e invita a las personas que imiten eso que él imita de Cristo. No a él. No, imítenme como yo soy un emprendedor, hago carpas, como yo conquisto. No, nada de eso. Pablo dice, imítenme así como yo imito a Cristo.
En otras palabras, no me imiten a mí, sino las cosas de Cristo que ven en mí. El ser humano es imperfecto y puede fallar, pero Cristo no. Si hay algo digno de Cristo en mí, eso imítenlo ustedes también. Mateo capítulo 11, verso 29 dice, Mateo 11, 29 dice la palabra, está hablando Jesús aquí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando Jesús dice, aprended de mí, lo que está diciendo es, véanme como ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En la epístola o carta del apóstol Pablo a los filipenses, les dice, miremos Filipenses capítulo 3, verso 17, Filipenses 3, 17. Él les dice, Filipenses 3, 17, les dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiere decir el apóstol, con la conciencia tranquila, que tanto Jesús como Él no les están enseñando nada que ellos no hagan primero. Sucede también con los padres, llenos de exigencias hacia sus hijos, cantaletas, correcciones, pero luego los hijos miran su forma de vivir, la forma de vivir de los padres, y ellos concluyen que esa vida no concuerda con la vida que pretenden que sus hijos vivan. Yo no sé por qué tú no lees la Biblia. Yo no te veo metido con Dios. ¿Qué pasa que no has hecho tu estudio? Sencillo. Porque yo tampoco te veo a ti buscando a Dios. Yo tampoco te veo a ti amando a Dios. Hijo, ¿cómo llegas tú a las 3 de la mañana ebrio a nuestra casa? ¿Dónde has visto ese ejemplo? Pues en ti, papá. Todos los fines de semana yo te veo borracho. Yo no sé por qué tú has sido tan irresponsable. No eres cumplidor de tus deberes. Pero, papá, mamá, cuando alguien llegue a preguntarte que te va a cobrar el dinero que debes, tú no me dices que vaya y les diga que tú no estás. ¿Cuál integridad me estás hablando? Entonces hablamos con el ejemplo. Es tan triste ver todo lo que está pasando en el mundo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23 al 24. Dice la palabra Primera de Corintios 10, 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, lo puedo hacer todo, pero aunque tenga la libertad para hacer todo lo que quiero, esas cosas que puedo hacer no me hacen bien. Pero no todo edifica, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Actualmente vemos en las noticias de televisión barbaridades, que cada vez se están haciendo más comunes. Como que nadie los puede detener, como que todo lo pueden hacer, caiga quien caiga. Es muy triste cuando el pueblo de Dios también actúa de la misma manera, sin conciencia, sin temor de Dios. Es como si justo frente a sus malas actitudes, Dios quizás esté distraído, piensan ellos, y no vea lo que hacen. Olvidando que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo escucha, sabe hasta las intenciones del corazón. Miremos Salmos, me encontré con este Salmo 33, del 13 al 15, pero esta versión me pareció fabulosa. Salmos 33, 13 al 15, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. La palabra dice, desde tu trono en el cielo, te fijas en toda la gente. Y eso nos incluye a nosotros. Desde tu trono vigilas
a todos los habitantes del mundo. Verso 15. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. Wow, Dios lo sabe todo. Dios sabe cuando las cosas se hacen por competencia, cuando las cosas se hacen por celos, cuando las cosas se hacen por envidias, cuando las cosas se hacen por rivalidades, mostrándose de los demás como justos en sus hechos, pero ¿y Dios? ¿Se acuerdan de que Dios todo lo ve? Todo lo que se siembra, se cosecha, dice la palabra de Dios. A veces decimos, yo no sé por qué esto ha venido a mi vida. La pregunta no es por qué esto ha venido a mi vida. La pregunta es, ¿qué habré sembrado yo? ¿O qué habrán sembrado mis antepasados para que yo esté cosechando el fruto de la separación, del divorcio, de la pobreza, de la enfermedad, de la ruina? ¿Qué habré sembrado? La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, traducción lenguaje actual, dice Gálatas 6, 7, traducción lenguaje actual. Dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado, lo que haya sembrado. Entonces la pregunta a Dios en oración, ¿y si por qué me pasa esto a mí? No, ¿qué fue lo que yo sembré, Señor, que me está permitiendo recoger estas cosas? ¿Qué fue lo que yo hice? Y debemos recordar que cuando uno siembra, uno quisiera sembrar la semilla en la mañana, ¿verdad? Y esperar que en la tarde dé fruto. Pero no es así. Se siembra una mata de plátano y la mata de plátano a los 2 días da plátanos. No, tiene que esperar. Y a veces uno va a revisar qué le pasó a esta planta. Está un poco rebelde, no quiere dar plátanos ni nada. Pero cuando uno siembra la semilla, tiene que revestirse de paciencia para esperar que la semilla dé su fruto. El Señor dice que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Pero la cosecha, la semilla, no produce fruto inmediatamente. Parece que no va a pasar nada con lo que se sembró. Pero lo inevitable es que tarde o temprano aparece el fruto. Y si fue buena la semilla que se sembró, tenga la plena certeza que el fruto será bueno y la persona se alegra. De pronto dirás, bueno, yo he hecho cosas que no han estado bien, pero no me ha pasado nada. No es que no le haya pasado nada, es que la semilla se demora para producir fruto. Si la semilla fue mala, entonces el fruto que traerá será de mucho pesar y de vergüenza sobre su vida. Así actúa la ley de Dios. Porque Dios es justo, equilibrado, justo. Le dará a cada cual lo que sembró, sea bueno o sea malo. Pretender que a quien ha sembrado una mala semilla coseche un buen fruto porque hizo oración, sería una injusticia delante de Dios. Y viceversa, el que sembró una buena semilla, recoger un mal fruto, y el que sembró un mal fruto, pretender recoger una buena cosecha. Es injusto, y Dios es justo. Cada cual cosecha lo que sembró. Hoy es un día para no mirar la paja en el ojo ajeno, porque es posible que nosotros tengamos una viga en el nuestro. No miremos a nuestros costados. Decidamos en este día obrar bien. Sembremos con el ejemplo una buena semilla para obtener un buen fruto que agrade a Dios. Debemos obedecerlo solo a Él,
porque es Él el único que desea nuestro bien. No antepongamos nuestros propios intereses. Dios nos ama y merece todo nuestro respeto, nuestro amor, y que tengamos temor de Él, que es el principio de la sabiduría. Que nuestra relación con Dios no se trate de intimidación, no se trate de miedo, sino de no hacer nada que vaya a desagradarlo a Él. Eso es amor y temor de Dios. A veces cuesta esperar para ver aparecer el fruto de su siembra, pero tenga paciencia y espere, porque llegará el día en el que verá, si sembró buena semilla, por supuesto, verá esos hermosos frutos junto a una hermosa sonrisa de Jesús, mirándole a los ojos y diciéndole: te amo, me gustó mucho tu actitud y yo te vi vivir con integridad para agradarme y obedecerme a mí. Así que tranquilo, tranquila. Vale la pena ser de ejemplo para otros. Debemos esforzarnos por obrar bien, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. A veces queremos cambiar al mundo y se nos olvida que Dios nos quiere es cambiar a nosotros primero. Juan capítulo 5, verso 19 dice la palabra, Juan 5, 19, dice la palabra: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Padres, nuestros hijos nos están viendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aprendamos del ejemplo de Jesús. Él solo se limitaba a seguir el ejemplo del Padre. Debemos cuidarnos porque los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer. No pretendamos que nuestros hijos cuiden sus pasos cuando ellos se están fijando en los nuestros. Miremos lo que el apóstol Pablo al respecto le dice a su discípulo Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12, le dice lo siguiente: ay, hijo, yo no sé por qué tú le levantas la voz a la mamá. Papá, porque eso es lo que yo veo que tú haces toda la vida. Tú no haces sino gritar y maltratar a mi madre. Y yo crecí aprendiendo que esa era la forma correcta de tratar a las mujeres. 1 de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Mire la gran responsabilidad. Estamos hablando de que Jesús envía a sus discípulos a predicar, a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero Él también se fue a predicar a Galilea. Él predica con el ejemplo. Dice: ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. A Timoteo le ha sido encomendada una labor muy difícil. Para entonces debía tener Timoteo unos 35 años de edad, después de haber pasado 15 años viajando con el apóstol Pablo por todo el Imperio Romano. En aquellos tiempos no se consideraba que una persona era demasiado mayor hasta que no tenía por lo menos unos 40 años. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Pero era una situación difícil porque Timoteo tenía que actuar como ministro con hombres que ya habían sido ancianos de la iglesia en Éfeso durante una serie de años. El apóstol Pablo mismo había enseñado a estos hombres, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo corrigiese algunas de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Este era un cargo muy difícil para un hombre joven. Timoteo tenía que saber cómo hacerlo de una manera que no despertase la ira y la oposición de los más ancianos de la iglesia. Hay dos cosas que le dice el apóstol a Timoteo que debe hacer. Primero, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes.
Cuando Pablo dice, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven, claro que no quiere decir que Timoteo debe discutir con todo aquel al que Timoteo no le caiga bien. Lo que quiere decir más bien es que Timoteo debe interesarse y ser consciente de la impresión que causa a otros. Debe ser sensible a cómo otros le ven. ¿Cómo pues debe un joven hacer las cosas? El apóstol dice que dando un buen ejemplo en dos sentidos: su manera de hablar y su comportamiento, poniéndose de manifiesto tres cualidades: el amor, la fidelidad y la pureza. Esas deben ser las cosas que caracterizan a cada predicador joven: ser amoroso, fiel, con una manera pura de hablar y tener un comportamiento amoroso, fiel y puro. Para empezar, un predicador debe ser amoroso en lugar de ser arrogante, maleducado, censurador, crítico, cruel o duro, ya sea de palabra o de hecho, y debe ser fiel a sus compromisos, no adulador y halagador, usando palabras que no sean sinceras. No debe ser irresponsable o uno que no cumpla sus promesas. La tercera cualidad es la pureza. Yo no sé de nada que haya destruido a los ministros jóvenes que sea mayor que la impureza. Éfeso era una ciudad dominada por la impureza sexual, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo mantuviese un nivel puro en medio de esa situación. No podía usar palabras vulgares, no podía usar palabras obscenas o profanas al hablar, no podía contar historias sucias o de doble significado, ni tener una conducta sexual inapropiada, e incluso el dedicarse a la pornografía como distracción. Una vida pura es la base sobre la que se realiza un ministerio efectivo, y sin ella todas las palabras no significan nada. Otra cosa importante que destacamos en el escrito de Mateo es que al comisionar Jesús a sus 12, al enviarlos a predicar, estaba mostrando también que el verdadero líder o el verdadero siervo de Dios se conoce porque sabe delegar. El verdadero discípulo de Dios se conoce porque sabe delegar. Vayan y prediquen ustedes de 2 en 2 mientras yo voy a Galilea. Él confía y delega sobre los hombros de sus discípulos esta gran responsabilidad. Entonces el verdadero líder sabe delegar. En un contexto de liderazgo, la tarea de delegar se hace imprescindible. La razón básica es que un solo individuo no es capaz de realizar todas las actividades necesarias para lograr un objetivo, ya sea en una entidad o en una organización. Se necesita delegar tareas y responsabilidades a una persona. Delegar es una labor que podemos definirla como dar a un individuo u organismo un poder, una función, una responsabilidad para que los ejerza en situación de uno. Oswald Sanders introduce este tema en su libro Liderazgo Espiritual diciendo: una de las facetas del liderazgo es la capacidad de reconocer las aptitudes con P, no actitudes con C, sino aptitudes y limitaciones de otros, combinada con la capacidad de ubicar a cada persona en el cargo que se desempeñe mejor. Sin embargo, para el líder no solo importa reconocer las aptitudes y limitaciones del equipo, sino también tener la precaución debida al delegar las responsabilidades. En la Biblia hallamos ejemplos, muchos ejemplos acerca de este tema. Sin embargo, uno de los que nos muestra más fácilmente la tarea de delegar es el episodio donde Moisés fue asesorado por su suegro Jetro. En Éxodo capítulo 18 dice la palabra que el pueblo de Israel estaba en el desierto y tenía como líder y juez solo a Moisés. El suegro, Dios bendiga a los suegros, vio que Moisés enfrentaba cargas tan pesadas que no se podían tolerar
pues trataba con problemas, dice que desde la mañana hasta la noche. El pobre Moisés allí, con toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Él manejaba todo el gobierno de una nación. Y Jetro se acerca y nota que Moisés no podía mantener ese nivel de vida. Iba a colapsar, y el pueblo también, si Moisés no hacía algo. Por lo que su consejo, en resumen, fue: delega, Moisés, pero hazlo sabiamente sobre gente confiable y preparada para ello. Eso fue lo que le dijo. Éxodo capítulo 18, verso 21 al 22. Está escrito. Traducción lenguaje actual, comparto esta versión. Éxodo 18, 21 y 22. Mire esto. Dice acá. Dice: para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Verso 22. Serán ellos los que en todo momento escuchen los problemas del pueblo y los resuelvan. Si se les presenta algún problema muy difícil de resolver, entonces te lo pasarán a ti. Con su ayuda, tu trabajo será más fácil. Qué buen consejo. Sin embargo, para llegar a este punto necesitamos humildemente entender que necesitamos un equipo para lograr un objetivo. Es un principio básico reconocer que el líder no cuenta con todos los dones espirituales, ninguno de nosotros, con todos los talentos, con todas las aptitudes, con todas las habilidades. En cambio, ha sido llamado a trabajar en equipo. La metáfora que usa Pablo es la de un cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo tiene las manos, los pies, los ojos, la boca, y cada uno en el cuerpo cumple su función. No todos pueden ser cuerpo, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser líderes, no todos pueden ser pastores. No, cada uno tiene una función particular con un propósito común. Dios a cada uno le ha dado unos dones específicos. Comprender esto es fundamental para que el líder pueda delegar. Todos somos líderes. En nuestros hogares somos líderes. Y a veces no delegamos porque nadie lo hace como yo lo hago. Y al final te toca barrer, te toca trapear, te toca hacer todas las cosas a ti porque no te dejas ayudar. No, nadie lo hace como yo lo hago. Ven y yo lo hago. Déjame, porque es que yo sé cómo se hacen las cosas. Sin embargo, no es lo único a lo que debe atender. Existen factores o actitudes que obstaculizan el desarrollo apropiado del liderazgo organizacional, ya sea en un contexto eclesiástico como en uno corporativo, y estos factores impiden al líder dar poder a otros para llevar a cabo las acciones que sean necesarias. Estas actitudes que te impiden delegar están relacionadas básicamente a su carácter y debe prestarles atención si desea progresar en su desarrollo y el conocimiento de la organización. Una de ellas es el ego. El ego no te deja delegar. Querer llevarse todos los honores al final, querer llevarse todos los créditos y no admitir que no puede hacer ciertas cosas. Por otro lado, la inseguridad hace que un individuo se sienta amenazado al colaborar con otras personas. Finalmente, un temperamento rígido e inflexible hace difícil aceptar las opiniones de otros y por eso cuesta delegar. Lo que necesitamos para delegar, luego de que Jetro culminó la asesoría, mire lo que hizo. Moisés, dice la Biblia, lo escuchó el consejo. Y para eso se requiere humildad, porque es imposible delegar como lo hizo Jesús,
de enviar a sus discípulos a predicar si uno cree que ellos no tienen la capacidad de hacerlo y que yo soy mejor que todos y que al final cuando la compañía cumple sus objetivos y que al final cuando el año escolar termina uno dice es que conquisté? No, hay un equipo de trabajo. La mamá está haciendo un apoyo, el papá está haciendo otro y todos en conjunto trabajan para lograr los objetivos. Al final, yo no fue que logré esto, es gracias a un equipo. Dios usó a Jetro para traer un consejo sabio al líder israelita. Moisés tuvo la suficiente humildad para modificar su actividad. Para eso, repito, se requiere humildad para saber delegar. Éxodo capítulo 18, verso 24 al 26. Hay gente sufriendo porque estoy cansado, ya no puedo más. Es que todo me toca hacerlo a mí. No es que todo le toca hacerlo a usted. El problema es que usted no se deja ayudar. Tiene que ser cuando usted diga, a la hora que diga y a la manera que usted diga. Si no, entonces yo lo hago y ahí termina cansándose más de la cuenta. Porque no sabe delegar. Éxodo capítulo 18, verso 24 al 26, dice la palabra de Dios. Éxodo 18, 24 al 26. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Verso 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Verso 26. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Humildad para poder delegar. Y eso fue lo que Jesús dijo, ese voto de confianza a sus discípulos. Vayan ustedes, prediquen, echen fuera demonios, sanen. Es bonito cuando se le delega responsabilidad, porque lo que está diciendo es, confío en ti, sé que tú lo puedes hacer. Así que nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, deberíamos tener esa característica de ser humildes y aprender a delegar. Es posible que la gente no lo haga tan bien como usted, pero bueno, agradezca el esfuerzo. Nosotros necesitamos también, en primer lugar, esta clase de humildad. En la explicación de Mateo, vemos la capacidad de delegar que tiene Jesús. Y por otro lado, algo que también debemos destacar es la disposición de sus discípulos para desarrollar la misión que Jesús les había encomendado hacer. Porque una cosa es que te deleguen algo y otra que tú lo hagas, que hagas lo que te mandaron a hacer. Los discípulos fueron obedientes, aun cuando Jesús no estaba en ese momento al lado de ellos. Hay personas, yo no sé si usted lo sabía, pero hay personas que trabajan solo si el jefe los está viendo, solo si el papá los está fiscalizando. Si no los están mirando, entonces aprovechan para perder el tiempo y hacer otras cosas, dedicarse al celular o a jugar, porque como no me están viendo, el discípulo debe tener esa capacidad de saber que no necesita gente que lo esté inspeccionando para ser obediente en lo que le han comisionado. Imagínense los apóstoles que van a predicar, Jesús les manda y ellos se quedan debajo de un árbol diciendo, pero hace como sol hoy, ¿qué tal si nos quedamos debajo de este árbol frondoso y llegamos y le decimos a Jesús que sí, efectivamente fuimos y predicamos cuando no hicimos nada? Se requiere también asumir las responsabilidades cuando no las delegan. No porque el jefe te esté viendo, tú vas a hacer las cosas bien, no, lo haces para Dios. Si nadie te mira, ¿eres diligente con lo que se te ha confiado? Buena pregunta. Me llama poderosamente la atención que Mateo resalta además, de manera muy puntual, y ese es el título del mensaje, que Jesús, cuando despide a sus apóstoles, ellos se van a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y él se va a Galilea. Mateo dice puntualmente que Jesús se fue a enseñar y a predicar. No dijo solo enseñar, no dijo solo predicar. Y cuando uno escucha enseñar y predicar, pareciera que es lo mismo. Miremos Mateo capítulo 11, verso 1, y vamos a centrarnos aquí ahora. Mateo 11:1 dice la palabra del Señor aquí. Mire esto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, mire lo que dice,
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Hay acaso alguna diferencia entre enseñar y predicar? Esta pregunta me la hice al ver este mensaje. Y la respuesta es, si aparece en el texto predicar y enseñar, es que sí tienen significados distintos. Enseñar y predicar. La enseñanza, ¿qué es entonces? La enseñanza está dirigida principalmente a impartir un conocimiento, principalmente a afectar la mente. El resultado final de la buena enseñanza es que las personas aprendan algo. Aprendí algo, tuve el conocimiento de algo. Eso es enseñanza. La enseñanza es la base sobre la cual se hace una respuesta significativa a Dios. Las corrientes emocionales sin raíces adecuadas en la comprensión de Dios y su verdad, que arrastran a muchas personas, terminan por demostrar con el tiempo ser superficiales. Es como el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Mientras que la predicación por su parte se enfoca no solo en impartir un conocimiento. La predicación se enfoca principalmente en la voluntad, no en la mente, sino en la voluntad. La que decide, porque tanto la mente como la voluntad están en el alma, pero la que decide, la que toma la decisión de actuar, de hacer lo que le enseñaron, es la voluntad. Y eso es lo que hace principalmente la predicación. Afectar la voluntad de la persona que oye el mensaje. Si el resultado final de la enseñanza es que las personas aprendan algo, el resultado final de la predicación es que las personas hagan algo. El tema de la predicación de Jesús es las buenas nuevas del reino. Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, esperando que esa predicación produzca en el oyente un deseo de cambio, de apartarse de su mal camino. Eso es la predicación. La enseñanza simplemente aporta un conocimiento. Tú decides si con esa enseñanza la pones por obra o no, y te enriqueces. Y a veces este es un problema muy grande porque a veces no nos damos cuenta y frente a la palabra de Dios lo que hacemos es adquirir conocimiento. Sabemos textos bíblicos, sabemos dónde está escrita la palabra, pero si esa palabra no nos mueve a actuar, entonces fue una simple enseñanza y no una predicación. Las buenas nuevas se convierten verdaderamente en buenas nuevas cuando la voluntad responde. La mente puede ser expandida a través de ese conocimiento, puede ser incluso deslumbrada por una sorprendente enseñanza, pero la vida de las personas solamente cambia cuando la enseñanza se convierte en predicación. Y los oyentes entonces se sienten movidos a responder, como sucedió cuando las personas reunidas escucharon a Pedro predicar el día de Pentecostés. Eso sucedió por allá en Hechos, capítulo 2, verso 37, y así quedó registrado. Comparto con ustedes la Nueva Versión Internacional. Ellos escuchan no una enseñanza, sino una predicación. Escuche esto. Escuche. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, después que escucharon el mensaje, ellos dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Después de escuchar el mensaje, debemos decir lo mismo. ¿Qué debemos hacer?
Ellos fueron, a través de la predicación de Pedro, movidos a hacer algo. Ahora no se trata de decir, bueno, voy a traer una enseñanza y después que termine la enseñanza voy con otro. No, no, es prácticamente lo mismo. Yo creo que es un tema de más bien con la actitud que recibes el mensaje. Tú recibes el mensaje como una simple enseñanza más, o la recibes como una predicación. Para ti, ¿la exposición del mensaje es algo que enriquece tu conocimiento? ¿O la predicación del mensaje es algo que te produce un cambio en tu vida? Si sencillamente recibes la palabra y no hay un cambio, simplemente estás recibiendo enseñanza y no estás permitiendo que la palabra se vuelva una predicación en tu corazón. Y por eso no pasa nada. Hay personas que llevan años escuchando la palabra y les parece espectacular el mensaje y qué bonita predicación y qué manera tan magistral de enseñar, pero no produce un cambio la palabra, no hay arrepentimiento, no hay un deseo de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de poner en práctica lo que se nos está predicando. Es más, hay personas que ni siquiera ponen cuidado de qué es lo que se está diciendo. Al final uno les pregunta, ¿cuáles fueron las citas bíblicas que se compartieron? No sé, la verdad no sé, pero me pareció una predicación espectacular. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Y si fue tan poderosa, ¿qué recibiste de ella? No, no recibí nada, pero me pareció que eso era, qué palabra tan poderosa. No, ningún poder. Porque si tuviera poder esa palabra, usted la tomaría con reverencia, usted la tomaría con respeto, usted la atesoraría en su corazón y la pondría en práctica. La enseñanza es, por supuesto, la base de la predicación. Y no podemos separarla una de la otra. Repito, creo que es más la actitud del corazón como nosotros recibimos la exposición de la palabra. O permitimos que la palabra que se nos comparte sea una simple enseñanza y nos llenamos de conocimiento, o permitimos que la palabra se convierta en una verdadera predicación que nos lleve a nosotros a decir como estas gentes, ¿y qué debemos hacer ahora? Enseñar y no predicar puede producir mentes llenas, pero vidas estériles. Predicar y no enseñar puede evocar una respuesta que está en peligro de ser poco más que la semilla que brota a la vida sin raíz, solo para marchitarse y morir al poco tiempo. Hay palabras poderosas que Dios nos ha dado y en el tiempo del mensaje se dice, wow, qué tremendo mensaje, pero a los pocos minutos se me olvidó. A veces hay palabras de fe que nos fortalecen en momentos de dificultad y se acabó el mensaje y es como quien se mira al espejo. Se mira y al salir del espejo se le olvida cómo era. Y a veces venimos a la palabra, Dios nos dice, yo estoy contigo, no temas, pero cuando vemos las circunstancias se nos olvidó lo que Dios nos dijo porque frente a la exposición del mensaje solo recibimos enseñanza y no la predicación. Así que todos nosotros, cada mensaje que recibamos, sea aquí o en cualquier lado, sea para nosotros una predicación. Es que la Biblia, yo me he dado cuenta, la Biblia no son sugerencias. No es algo que usted hace si quiere o no, si hay un mandamiento que le pareció interesante, lo puede cumplir o no. La Biblia son mandatos, y los mandatos son órdenes, y las órdenes son para cumplirse. Cuando Dios dice que debemos perdonar, no nos está preguntando si nos nace hacerlo. Él quiere que lo hagamos. Cuando Dios nos manda a obedecer algo de la palabra, no nos está preguntando si queremos hacerlo o no, si nos parece bien o no. El problema es que hemos creído que la Biblia son sugerencias y que la palabra sencillamente son enseñanzas. Y hay gente que disfruta de saber acerca de las historias de la Biblia, de lo que hicieron los hombres de la fe, y le gustan las historias como quien oye historias de cuentos infantiles y les parece fascinante, pero nada más. Entonces tenemos que pasar a otro nivel, que esa enseñanza que escuchamos se convierta para nosotros en una predicación, en algo que produce un cambio, en algo que nos lleva a actuar, en algo que nos lleva a cambiar. Termino con esto. Enseñar y no predicar es como aprender y no practicar. Así de sencillo. Aprender y no practicar. Amado, muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús
por estas verdades eternas tan poderosas que nos llenan de vida. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado a través de este mensaje. Bonito es ver cómo tú enseñaste a través del ejemplo. Pudiste haberles dicho a los discípulos, vayan ustedes y prediquen, hagan el trabajo por mí, yo soy el líder. No, ustedes van a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yo voy a Galilea. Cuán importante es nosotros entender que debemos predicar con el ejemplo. A veces se nos olvida y caemos en el error de tratar de convencer con las palabras, mientras nuestros actos están haciendo cosas completamente distintas. Tú te limitaste, amado Jesús, a hacer lo que viste hacer al Padre, y se nos olvida que nuestros hijos, que nuestro cónyuge y las personas que están a nuestro alrededor nos están mirando a nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a que nuestras palabras vayan en concordancia con nuestras acciones. Porque a veces hablamos de tanta cosa, le decimos a los hijos, pero es que tú tienes que tener fe. Pero cuando vivimos un problema, entonces nos ven a nosotros deprimidos, nos ven a nosotros llorando. Y yo no entiendo por qué tú no tienes fe, porque eso es lo que yo estoy viendo. Yo no sé por qué tú no te has apartado de esos malos caminos, pero a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Ayúdanos, Señor amado, a que esta característica, que esta virtud de ser ejemplo pueda estar en nosotros. Nadie dijo que era fácil, somos seres humanos imperfectos y muchas ocasiones cometemos errores. Pero si hay el deseo en nuestro corazón de honrarte a ti siempre, de honrar tu nombre y de que las personas puedan ver en nosotros la presencia tuya, tu honestidad, tu integridad, tu servicio, tu entrega, entonces, Señor amado, sabemos que tú nos vas a ayudar. Solo no lo podemos hacer, por eso hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes, porque muchas de nuestras predicaciones no han hallado cabida porque no han ido acompañadas por nuestro ejemplo. Ayúdanos a ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplos de rectitud, ejemplos de consagración a ti, ejemplos de una vida espiritual activa, donde te buscamos cada día, te amamos, vamos a oración, hacemos el estudio de la palabra. Ayúdanos a entender que nuestros hijos nos están mirando en todo tiempo. Perdónanos, Dios amado, si han habido ocasiones en donde no hemos sido ejemplos para ellos. Y hoy nos quejamos de lo que nuestros hijos puedan estar haciendo sin darnos cuenta que ellos son simplemente el reflejo de lo que un día nos vieron hacer a nosotros. Perdónanos, Señor, si los condujimos por un camino equivocado, a hacer acciones incorrectas por lo que nos vieron hacer a nosotros, y danos la fuerza y la sabiduría para a partir de este día empezar a caminar, que esto no sea una simple enseñanza, sino que se convierta para nosotros en una predicación, en algo que no solo enriquezca nuestro conocimiento, sino que nos lleve a actuar. La Biblia no es para saberla, la Biblia es para practicarla. Y eso queremos hacer, Señor amado, con tu ayuda. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser humildes para entender que no nos las sabemos todas, que necesitamos, Señor, de la ayuda de los demás. Danos humildad para aprender a delegar. A veces la vida se vuelve demasiado pesada, pero no es que tú lo permitas así, es que muchas veces somos tan egocéntricos que pensamos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, y por eso la vida se ha vuelto tan pesada. Gracias por todo lo que has ministrado a nuestro corazón. Yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos con cada una de estas características de las cuales tú nos has hablado hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Allí en nuestro canal de YouTube que aparece en pantalla, por favor suscríbase si no lo ha hecho. Si quieren conocer más acerca del Ministerio de Verdades Eternas y disfrutar de los contenidos que de manera gratuita compartimos en todas las redes sociales, pueden visitar nuestro sitio web. Allí también está la emisora Verdades Eternas Radio para que escuche la adoración, la alabanza y pasemos 24 horas en sintonía con Dios. Si desea que a su dispositivo móvil le lleguen estos mensajes, escríbanos por favor. Este es mi número personal, 317-427-0754. Si está fuera de Colombia, le anexa el más 57 y 317-427-0754. Quisiéramos saber de usted, escríbanos por favor. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Recuerden,
Enseñar y no predicar es como aprender y no practicar. Que todos tengan un feliz y bendecido día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Alimentar Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.